Para mí es un placer y un honor presentarla a Karina Rúa. Es profesora y licenciada en psicología y es psicodramatista. En un posgrado en atención primaria orientado a la comunidad, es directora de psicodrama de la asociación y desarrolla toda su actividad profesional en ámbitos de salud y educativos. El tema que va a abordar es el psicodrama a partir del doctor Jaime Rojas Bermúdez. Su trabajo, que nos va a mostrar, va a abordar algunas técnicas, metodologías y conceptos relevantes y de la amplia teoría del doctor Jaime Rojas Bermúdez, que le han dado respaldo y orientación a su actividad profesional. Hacen posible el desarrollo de estilos de vida, ese sería el objetivo, ¿no? Hacer posible el desarrollo de estilos de vida más saludables en personas, grupos o actividades. Karina, con ustedes. Bueno, muchas gracias, Katy. Katy hizo una introducción que es... Ay, me falta Luisa, que siempre dice algo muy interesante, que ahora no recuerdo cuáles son las palabras precisas, pero breve, representativo y algo más, que es lo que siempre olvido. En sí, Katy sintetizó mi intención con este trabajo. Yo llego al psicodrama a través de la Escuela de Psicodrama La Plata. El marco teórico es el del doctor Rojas Bermúdez, y cuando surgen estas jornadas que nos convocan, que tienen que ver con el psicodrama y la salud, lo que empecé a pensar fue, a lo largo de mi práctica profesional, tanto pedagógica como clínica, recordé una serie de intervenciones saludables que tienen de base esta escuela. Así que bueno, somos muchísimos hoy en esta jornada, la verdad que nunca me imaginé tantos virtuales. No sé, porque no es lo mismo cuando es presencial, que nos vemos y que por ahí nos conocemos y entendemos de trayectorias, pero para quienes han escuchado nombrar solamente o nunca han escuchado nombrar al doctor Jaime Rojas Bermúdez, les cuento que es psiquiatra, psicoanalista y psicodramatista, que en el año 1957 introdujo en su trabajo profesional recursos del psicodrama, que posteriormente tomó contacto con Moreno, obtuvo su título como director de psicodrama y psicoterapia de grupo, y a partir del psicodrama con pacientes y los aportes de otras ciencias y estudios como el psicoanálisis, la neurofisiología, la etología, el doctor Jaime Rojas Bermúdez fue haciendo un progresivo replanteamiento de la teoría y la metodología psicodramática. Así elaboró nuevas técnicas y conceptos que fueron gestando este nuevo modelo de psicodrama. También quiero aclarar que acá hay psicodramatistas con muchísima experiencia, como Elena Bogliano, como Cristina, como Luisa, como Katy, que cualquier concepto que consideren que hay que corregir, bienvenido sea, porque es parte del proceso de aprendizaje. Les voy a mostrar un PowerPoint muy breve en relación a los desarrollos. ¿Me pueden decir si se está viendo bien la imagen? Perfecta. Genial. Bueno, es en relación al desarrollo que hace el doctor Jaime Rojas Bermúdez
y al psicodrama a partir del doctor Jaime Rojas Bermúdez. Entonces, como les decía, los aportes de otras ciencias y los estudios que traía Rojas permiten gestar y desarrollar un nuevo modelo de psicodrama. Hay un libro que es Avances en Psicodrama, y del cual yo tomé el prólogo que escribió el doctor Rojas Bermúdez, porque me parece que está sintetizando en ese prólogo su producción. Es lo que están viendo ustedes ahora en pantalla, que si ustedes no llegan a leerlo, lo puedo leer yo. Y lo que dice es: lo que en 1957 fue un recurso técnico para salvar de un estancamiento psicoterapéutico un grupo de adolescentes, se convirtió con los años en un marco teórico definido, con una teoría de la personalidad evolutiva y estructural, con su correspondiente fisiopsicopatología, el núcleo del yo y el esquema de roles. No estoy viendo bien yo la pantalla ahora, tengo un problema, ahí va. Una ampliación y sistematización del encuadre formal de la sesión de psicodrama, contextos, yo auxiliar profesional, unidad funcional, dinámica de la sesión de psicodrama, una serie de técnicas y metodologías para operar con psicodrama basadas en experiencias clínicas con pacientes neuróticos y psicóticos. Objeto intermediario, objeto intraintermediario. Títeres, máscaras, maquillaje. Una técnica complementaria a la dramatización que pasó a caracterizar nuestra escuela. Técnica de construcción de imágenes, incorporando a la vivencia la comprensión estructural. Una teoría del aprendizaje a partir de la cual se estructuró el psicodrama pedagógico. Una nueva modalidad terapéutica basada en la música y la danza, psicodanza. Este es el prólogo que escribe el doctor Jaime Rojas Bermúdez en el año 1988, mayo, en Sevilla, para el libro Avances en Psicodrama, y que da cuenta de este nuevo modelo que desarrolló. Y ahora, a continuación, lo que quiero compartir con ustedes es una máscara que representa hoy para mí el psicodrama, y que surge esta máscara de un espacio de supervisión. Esta máscara que, si no se ve bien, me dicen, y trato de mostrar otra imagen. Esta máscara que se está viendo, que yo estoy señalando con el cursor, representa el psicodrama hoy para mí. Al lado de la máscara ustedes ven un gráfico que es el gráfico en el cual se desarrolla la estructura de la personalidad, y es el gráfico desarrollado por el doctor Jaime Rojas Bermúdez, con el esquema de roles y el núcleo del yo. Esta máscara que yo les digo que surge de un espacio de supervisión y que representa hoy el psicodrama para mí, también quiere representar la teoría de la personalidad y algunas de las técnicas y recursos que ha desarrollado el doctor Jaime Rojas Bermúdez. Entonces, tenemos muy poco tiempo y tenemos una teoría muy rica en cuanto a campo conceptual. Así que yo lo que hice fue elegir detenerme en el concepto de esquema de roles para poder mostrarles cómo desde este marco teórico podemos llevar adelante un trabajo psicodramático apuntando a mejorar la calidad de salud de una persona o de un grupo. En esta máscara, si ustedes ven donde yo estoy marcando con la flechita del cursor, en el centro ustedes ven que hay un círculo pequeñito.
Este círculo pequeño que está en el centro representa el núcleo del yo. El núcleo del yo está formado por los roles psicosomáticos, el rol de ingeridor, el rol defecador y el rol mingidor. Este núcleo del yo con estos roles psicosomáticos es la instancia que le da a la persona sus características más fijas y más estables en su personalidad, ¿sí? Por fuera de este círculo pequeñito, que es el núcleo del yo, desde la teoría de la personalidad elaborada por el doctor Rojas Bermúdez, tenemos un círculo más amplio, del cual ustedes observan que salen diferentes prolongaciones. Este círculo que rodea al núcleo del yo es el yo. Y estas prolongaciones que salen del yo, y que ustedes también pueden apreciar que todas tienen diferentes longitudes, son los roles. Nosotros podemos, un rol, para ordenar esto, son los roles sociales. Es lo que le permite a una persona vincular con el rol complementario de otra persona. Por ejemplo, padre, hijo, vendedor, comprador, profesor, alumno, ¿sí? Nosotros podemos ver que estos roles, hoy les decía, tienen diferentes longitudes. Esto quiere decir que no todos los roles sociales se desarrollan de la misma manera. Pueden estar muy desarrollados o pueden estar poco desarrollados. Y por último, no sé cómo se aprecia en la pantalla, pero ustedes ven que finalizando la máscara hay una línea punteada en rojo en el borde de la máscara, y esa línea estaría representando el sí mismo psicológico, que es la instancia que nos liga con los aspectos emocionales, la relación con los otros y el espacio social. El sí mismo psicológico, esta línea punteada, si es más sencillo, bueno, acá en el esquema del doctor Rojas Bermúdez se ve más claro. Esta línea de puntos es el sí mismo psicológico, y este sí mismo puede o contraerse o expandirse. Acá se ve precisamente cómo se expande, ¿sí? El sí mismo psicológico puede expandirse, por ejemplo, ante una situación de alarma. ¿Cómo podría ser este tiempo de pandemia por el COVID-19 en el que estamos atravesados, que nos está atravesando? Ante esta situación de alarma y este sí mismo que se expande, surgen emociones y sentimientos, podrían ser como incertidumbre, como miedo, como ira, como frustración, como apatía, inseguridades, etc. Entonces, el sí mismo se expande y va a dificultar que esta persona pueda jugar algunos roles, más precisamente aquellos roles que quedan dentro de ese sí mismo expandido. La persona se ve imposibilitada de poder desarrollar, jugar ese rol, mantener ese vínculo con el rol complementario de otra persona. Entonces, nosotros, como psicodramatistas y desarrollando nuestra práctica desde el marco teórico y haciendo uso de la metodología y las técnicas elaboradas por el doctor Jaime Rojas Bermúdez, intervenimos haciendo un caldeamiento para hacer que este sí mismo que se expandió y que imposibilitó que algunos roles, los que quedaron por dentro del sí mismo, no puedan vincular con el rol complementario. Haciendo un caldeamiento hacemos que este sí mismo pueda contraerse.
a la vez, al contraerse este sí mismo, encontramos que van a ir apareciendo material, contenidos que la persona tiene para trabajar. Este trabajo lo guiamos haciendo uso de la técnica de construcción de imágenes, que es una técnica complementaria a la dramatización desde la escuela del doctor Jaime Rojas Bermúdez. También lo guiamos haciendo uso de objetos intermediarios o intraintermediarios, como títeres que están representados en esta parte de la máscara donde detuve el cursor, máscaras que están representadas aquí en esta parte, telas o géneros y más títeres que están representados acá, y también con figuras de animales o con objetos como almohadones, maquillajes, túnicas, capuchas, que no están representadas en la máscara en ninguno de los roles posibles en los que puse objetos. De esta manera es como nosotros podemos intervenir para promover un proceso creativo y mejorar la calidad de vida de una persona, de un grupo, de una comunidad, generando estados de vida más saludables. Dos cosas me parece importante aclarar en cuanto a esta máscara que ustedes están viendo y que les conté cómo había surgido este trabajo en la máscara. Una es que no es que desde este marco teórico para cada rol tenemos un objeto determinado para trabajar con el complementario. Cuando yo armé la máscara, dada la consigna que se me había indicado, salió esto, pero me importa que quede claro que es una representación que surgió en ese momento y que no hay establecido un objeto determinado para trabajar un rol determinado, ¿sí? Y por otro lado, omití mostrarles en la máscara música, danza y, bueno, y psicodanza, que es otra de las técnicas que tenemos desde esta escuela para trabajar y por la cual yo ahora voy a ceder el tiempo que queda de presentación. Voy a ceder la palabra a Luisa Lilio, que es psicóloga, directora de psicodrama y psicodanza de la escuela del doctor Jaime Rojas Bermúdez, porque a mí me parece súper interesante que ella nos comparta su experiencia en psicodanza en el Hospital Moyano de la ciudad de Buenos Aires, que si mal no recuerdo, igual es genial que Luisa lo aclare, pero es una trayectoria de más de 20 años seguro. Después, si hay un tiempo y se necesitan preguntas, me interesa que Luisa primero nos comparta su experiencia y después respondemos las preguntas que surjan. De mi parte, por aquí, hasta aquí, y les agradezco la atención. Luisa, ¿dónde andás? Bueno, es un gusto para mí, por supuesto, compartir con ustedes estos instantes que nos quedan para mostrarles un poco de estos flashes de lo que fueron 27 años de experiencia con psicodanza en el Hospital Moyano. Dada la brevedad, son apenas flashes, pero bueno, me va a encantar compartirlos con ustedes. Así que les cuento que yo trabajé en 2 pabellones o servicios, como se dicen actualmente, en el servicio Magnán y que eran crónicos muy graves, y también en hospital de día. Hice una experiencia muy interesante durante un tiempo en el San Juan, pero también con pacientes muy graves. Y lo importante de esta experiencia es cómo la psicodanza facilita la posibilidad de que aparezca, usando los recursos que nos dejó el doctor Rojas Bermúdez, aparezca el material del paciente. Yo en psicodanza no solamente utilizo la danza y el movimiento, digamos, y la música. Trabajo con otros
con otros elementos. Les voy a contar un poquito lo más rápido posible. Bueno, ¿qué es para mí psicodanza? Psicodanza es una técnica psicoterapéutica de encuadre psicodramático, reglada y sistematizada, que utiliza el cuerpo y el movimiento como vehículos comunicacionales preferenciales y la música como soporte de dicha comunicación. La danza es una secuencia para mí de actitudes corporales, de gestos, de formas en movimiento, que con un determinado ritmo expresan a través de un lenguaje corporal modelos internos, percepciones, sensaciones, fantasías y estados de ánimo. Al bailar no solo hay una descarga de energía, hay una liberación de formas. Y así como lo psicológico modifica la actitud corporal y las formas, digamos, las formas corporales, la danza posibilita a través de formas libres de movimiento expresar, descubrir conflictos psicológicos que en psicodanza serán tratados terapéuticamente. Esto lo aclaro, como en algún momento hablamos con Rojas, la importancia de subrayar que hay muchísimas personas que trabajan con técnicas, digamos, corporales, pero que Rojas Bermúdez lo que nos dice es que la diferencia entre las muchas técnicas corporales que se usan y la psicodanza es que nosotros trabajamos terapéuticamente, o sea, utilizando todos los recursos. Yo, por ejemplo, uso los títeres, porque los títeres pueden bailar. Los títeres es un objeto que nos permite la retracción del sí mismo, pero generalmente además trabajo con los títeres construidos por los pacientes, lo cual me da la posibilidad de tener mucho material proyectivo. Y también uso los títeres de guante que pueden moverse y articularse entre ellos. A veces pueden bailar dos personas juntas, cosa que facilita más digamos, el manejo que cuando trabajamos con los títeres. Acá estamos viendo. Vamos para atrás, a ver. Bueno, rapidito les muestro. Uno de los cosas que utilizamos, que yo utilizo mucho, son los tules. Nosotros usamos géneros, yo uso los tules, porque los tules, trabajando con mujeres, tienen como un encanto y un atractivo en la fantasía. Esto es en el San Juan, es el principio de un caldeamiento. Este es en el pabellón Magnan, donde lo que se ve es la paciente al principio sola, con ese tul, experimentando. Después aparece otra paciente y empieza a compartir con ella. Luego se meten prácticamente las dos dentro de esa misma burbuja, y lo que sucede es que en esta intercambio, hay una comunicación y terminan cada una utilizando el objeto que la otra tenía. En este caso utilicé también, utilizando los géneros, también con pacientes del Magnan. Esta paciente era una paciente muy, digamos, apartada del resto de los compañeros, ¿no? No era tenida en cuenta. Empezó a venir a psicodanza y tomó, en una de las primeras sesiones, toma este objeto, baila con este objeto, baila con otra compañera, y después de estar todo el tiempo, ella está con este objeto así, ¿no? Desde el principio hasta que termina contándonos qué pasó. Cuando termino el caldeamiento y me acerco a ella le pregunto cómo fue para ella, ella relata que desde el primer momento, cuando toma este objeto entre sus manos, lo que la remite al tiempo en que ella vivía en su país, que era otro país sudamericano, y a los 14 años fue traída por una persona para trabajar acá, y tuvo que abandonar a su hermano menor, que era muy enfermo y al que ella cuidaba. Esto dio lugar a que empezara a hablar de toda su historia, y esta historia que ella cuenta a partir del trabajo con este objeto impresiona, afecta, y hay una respuesta muy positiva en el grupo, que a partir de entonces la incluyen de otra manera, y de ahí en más siguió viniendo y seguimos trabajando. En este caso son pacientes también del Magnan, que después de un caldeamiento donde han empezado generalmente aisladas,
a veces con objetos, a veces simplemente con otras utilizaciones de cremas, o a veces trabajo con las manos, empiezo por partes del cuerpo, y bueno, en casi un final de la sesión están todas integradas, cosa que es muy difícil en pacientes de esa gravedad. Este es hospital de día, también con un género muy amplio, está todo el grupo ahí ya, son otro tipo de pacientes que están externadas, y está todo el grupo trabajando juntos, y empieza a trabajar una de las pacientes, se mete en este género, es un género que tiene 2 agujeros grandes, y entonces ella empieza como enmascarada, cubriéndose, solamente apareciendo los brazos, empieza a moverse, luego se va animando poco a poco a desenmascararse, y finalmente aparece casi de cuerpo entero, y empieza, por supuesto, todo esto con música de movimiento, y aparece otra paciente que se vuelve a meter en esta especie de carpa con su otra compañera. A veces se mete todo el grupo, todos dentro de este enorme género, siguen moviéndose, y finalmente aparecen las dos, cada una por su lado, y termina esta otra paciente como protagonista de la sesión. Este sería un cuerpo histórico. ¿En qué consiste? Le propongo a los pacientes que hagan la historia de su cuerpo en este otro cuerpo, que es un collage. En este collage, por ejemplo, voy a detenerme solamente en este, es una paciente bastante grave, esta también es del Magnan, vuelvo y voy, y lo que está graficando acá es cómo fue violada por su padrastro cuando tenía 8 o 9 años, y el sufrimiento que le producía, que el castigo que le daban de ponerla de rodillas encima de los granitos de choclo, cuando el choclo está todavía bien seco, y la dejaban ahí mucho tiempo. Y ella, a partir de esto, que no hablaba, empieza a contar su historia, desde su infancia, cómo fue, lo que siguió, hasta el presente, poco a poco. Y ella marca este angelito, que ella cuenta que era lo que sentía, que de alguna manera la protegía de todo este desamparo y esta indefensión. Y este otro tiene que ver también con la historia de la paciente, no solamente con el pasado, sino también siempre la idea de que, bueno, ¿y cuál sería tu deseo? ¿Y cómo quisieras? ¿Y cómo te gustaría? Pero son como disparadores para entrar con el material del paciente. Y bueno, aquí están mis amados títeres, que están todos construidos por pacientes de hospital de día. Este es mi preferido, que lo llevo siempre cuando tengo que dar clase, y siempre tiene una especie de fascinación, así que lo quise traer. Y estos son los títeres de guante, que, bueno, los estudiantes, y que son muy manejables. Los títeres quieren no solo actuar simplemente sin música como objeto intermediario e intraintermediario, sino también en forma casual, como vaya apareciendo. Y acá están todos bailando y ocupando esta imagen, porque son las imágenes de la primera psicodanza que yo hice en La Plata. Me parece que son bastante gráficas, de que también no solo la psicodanza se puede utilizar en el hospital, sino también en los consultorios, en forma privada y institucional. Que abre la posibilidad al paciente de crear y expresarse libremente, para que el terapeuta pueda intervenir, posibilitando que en el escenario, espacio de lo posible, pueda enfrentarse en el aquí y ahora con su realidad, construir imágenes y jugar las escenas que lo enfrentan con sus obstáculos para tramitarlos. Esta forma de trabajo terapéutico, que incluye el cuerpo, la palabra y la acción, permite al paciente, a través de dramatizaciones, el interjuego de roles, la construcción de imágenes, la comprensión y reelaboración de sus problemas, procurando la interacción grupal y el desarrollo de vínculos para la posterior reinserción familiar y social del paciente.
Ya que me quedan unos segundos, les cuento que ya Karina lo mencionó, pero Rojas empezó a trabajar con los títeres a partir del ensimismamiento de los pacientes en el Borda, y él también trabajaba con técnicas de comunicación estética que nosotros hemos también utilizado, yo personalmente utilizo mucho y creo que mis compañeros también. Así que bueno, dadas las circunstancias, no sé si me quedaron muchas cosas por decir de la primera parte de todos los recursos que utilizamos, los géneros, las máscaras, el títere como objeto intermediario e intraintermediario, el dibujo libre y bueno, una serie de otros elementos que se nos vayan ocurriendo. Yo en algún momento, cuando empecé a trabajar con este grupo, de Magnani, ya terminó, sí. No, discúlpame, Graciela Casap está preguntando en el chat si le podés responder si has utilizado psicodanza por internet, de manera virtual, entiendo. Se puede utilizar, pero no es mi fuerte. Para mí mi fuerte no es la tecnología, pero sí, se puede utilizar. Lo que pasa que, ¿qué nos pasa si yo lo he utilizado? El tema es que es muy difícil para las personas, no tienen en general los elementos. Por empezar, yo generalmente propongo la música y de acuerdo al clima que se va generando, voy modificando la música. Entonces, bueno, esto puede ser, pero bueno, ya es una especie de impedimento. Después, el material, los géneros. Yo lo mismo trabajo con títeres en un momento que con géneros más pesados, más livianos, o sin géneros. Y lo importante, creo que lo más importante, porque además no se ve el cuerpo entero, por regla general la gente no tiene tanto espacio. Sí, sobre todo hay una cuestión de que no me oigan, que no me escuchen, que no sepan, ¿no? No todo el mundo tiene un espacio para, sino a veces hay gente que a veces cuando trabajamos virtualmente, las personas están preocupadas porque a lo mejor están trabajando desde una cocina, no en psicodanza, sino verbalmente, y entra alguien, interrumpe. Entonces el tema del espacio, que para mí es muy importante, yo he trabajado mucho con el espacio en hospital de día, el trabajar en psicodanza no es lo que más me gusta. Sí se puede, por supuesto. De hecho, una colega mía nuestra que trabaja en un hospital de día, que actualmente está en psicodanza, que se formó conmigo, y ella está trabajando con los pacientes en forma virtual y lo está haciendo muy bien. Y lo tiene, la verdad que el otro día estábamos justamente comentando el buen efecto que tiene y la buena respuesta de trabajar virtualmente con pacientes muy graves que son de hospital de día. Pero yo debo ser sincera y es poco lo que trabajo con psicodanza virtualmente. Parece que para mí el espacio es... y después también lo grupal, la resonancia que tiene en el grupo. A mí me gusta mucho trabajar en grupo y generalmente cuando trabajo en el consultorio con psicodanza también trabajo en grupo, y cuando trabajo en el hospital siempre generalmente era grupal, aunque en forma individual algunas veces, pero generalmente me gusta la resonancia que tienes el protagonista, su relato y cómo esto resuena en el grupo y da lugar a que se sigan trabajando otras cuestiones. Así que muchísimas gracias y bueno, acá queda, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran decir. Creo que, a ver, Johnny Loaiza puede ser, preguntaba qué quiere decir pseudo rol. Es un caso de rol patológico que en el ejercicio parece un rol social cualquiera en cuanto que cumple las funciones esperadas, pero si el interlocutor introduce alguna variación en la misma pierde efectividad. Es decir que, a ver, podría ser un rol como memorizado pero no aprendido. No sé si le llega a comprender, si es clara la explicación. Si se entendió.
Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, entonces, muchas gracias a las dos, a Luisa y a Karina. Muchísimas gracias.